Buenos días a todos nuestros oyentes. Qué buena decisión empezar este día con la disposición de conocer las razones que Dios tiene para nosotros hoy. Hay una patología muy grave que causa mucho sufrimiento, que afecta todas las áreas de la vida de quien lo padece. Es muy común, pero lo más preocupante es que no se ve como patología y por eso no se trata. Les estoy hablando de eso de no poder ver y valorar nuestra vida como Dios la ve y la valora. Y en realidad esto es sumamente triste, es muy triste no poder creer y no ser conscientes de nuestro verdadero valor y significado. Sufrimos y nos angustiamos demasiado cuando esto ocurre. Quisiera que pensáramos si alguna vez hemos experimentado lo siguiente. Por ejemplo, la necesidad de sentirnos importantes, desear ser imprescindibles para otros, el sufrimiento por el desafecto, el olvido, la indiferencia de alguien, la necesidad de control, los celos, la dependencia intensa a alguien o a algo que consideramos fundamental para nuestra vida y el miedo a perder eso. El bloqueo para enfrentar retos o experiencias nuevas porque nos vemos incapaces, o el aislamiento porque nos sentimos defectuosos. Bueno, la lista es más larga y son muchas las condiciones incluso que podrían indicar cuadros clínicos en nuestra salud mental y física. Esto y mucho más es el resultado de esa gran enfermedad, no poder ver nuestro verdadero valor y significado, es decir, no poder vernos como Dios nos ve. El apóstol Pablo constantemente está instando a los creyentes en sus cartas para superar este problema, porque afecta sus vínculos. Por ejemplo, a los Gálatas les dice en el capítulo 6, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Por el mismo estilo, también aconseja a los romanos en el capítulo 12, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuánto nos aleja del otro no poder ver con objetividad en qué consiste la verdadera grandeza del hombre? Si tuviéramos tranquilidad y objetividad con respecto a nuestro verdadero valor, no acudiríamos a las comparaciones, a las competencias, no padeceríamos de la envidia o ese fastidio hacia alguien porque tiene éxito en algo. No veríamos necesario estar demostrando nuestras capacidades y logros. No experimentaríamos y sufriríamos ese sentimiento de que somos mejores o más importantes que otros por lo que sabemos, hacemos o tenemos, o lo que aparentemente es opuesto, eso de sentirnos inferiores a otros por lo que creemos que nos hace falta. Es verdad que el ser humano siempre terminará preguntándose y buscando respuestas alrededor de su identidad, y eso es algo hermoso, eso es algo realizante con lo que Dios nos creó, buscar, indagar. Pero el sistema que se opone al sistema de Dios nos ha dado respuestas no solo insuficientes, sino también falsas. No conviene que el ser humano vislumbre siquiera su verdadero valor. Se le ha dicho al ser humano que su valor está en lo que tiene, lo que hace, lo que representa, y nos han criado para ver solo lo visible. Nos dejaron ciegos frente a la verdadera grandeza y plenitud. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esa es la declaración de un hombre, el apóstol Pablo, quien descubrió que en la vida lo que más valía la pena era lo que no estaba a la vista de este mundo. Pablo tuvo que vivir un proceso de conversión, pues por mucho tiempo intentó llenar su vida y darle sentido a partir de las cosas visibles. En su caso, por ejemplo, las acciones meramente religiosas, los títulos, las posiciones, y aunque era un buen hombre y todo lo hacía con mucha dedicación, no podía esconderse de una profunda insatisfacción. Fue su encuentro real con Jesús lo que le permitió entender que realmente estaba ciego, porque por muchos años solo había podido ver las cosas y expectativas de este mundo, las de su cultura,
pero desconocía el verdadero territorio de plenitud y llenura, lo invisible. Se dio cuenta que la luz que alumbraba su vida era una luz muy limitada. No le alcanzó su formación intelectual y religiosa, no le alcanzó el gran aporte cultural que recibió o su amplia cosmovisión. Pero cuando Pablo entendió las verdaderas razones de Dios, cuando pudo profundizar en lo que Dios esperaba realmente de él, encontró motivos, razones, fuerza para enfrentar cualquier situación, para superarse, para vivir. Pablo encontró la verdadera luz, es decir, la verdadera claridad acerca de su vida para poder vivir con sentido. Y su encuentro con Jesús fue definitivo. Y es que Jesús es el referente claro de quien elige muy bien a quién escuchar, a quién creer los argumentos acerca de la identidad. Jesús no escuchó las voces de su sociedad porque lo podrían opacar y desmoralizar en su búsqueda de sentido. Por ejemplo, cuando decían, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Tampoco se fió de las voces aduladoras que le consideraban el prometedor rey para su pueblo. Jesús desde muy joven aprendió a definir su vida, a entender su origen y su propósito alrededor de las razones de Dios. Dice en Hebreos, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso dijo Jesús. ¡Qué realización tan grande! ¡Qué paz, qué seguridad tan especial la que pudo alcanzar Jesús al verse, al definirse de acuerdo a lo que su Padre tenía por decir acerca de él! ¿Y cuáles son esas cosas que Jesús pudo entender de parte de Dios acerca de él? Pues entendió y creyó que Dios le había creado y le había trazado propósitos maravillosos. Entendió que Dios creía en él, pues al crearlo le había dotado de recursos y posibilidades para crecer, para madurar, para enfrentar las frustraciones de la vida. Entendió que su vida no era un accidente, que venía de los planes de Dios. Creyó que Dios lo amaba y que tenía la poderosa e incomparable voluntad de sostener su vida y guardarla hasta el final. Todo eso y mucho más lo fue entendiendo en un proceso creciente de acercamiento a Dios, y esa fue su garantía. Y por supuesto Jesús tuvo que vivir y enfrentar los grandes retos humanos que usted y yo vivimos. Resolver miedos, enfrentar complejos, buscar seguridad. Pero lo extraordinario es que Jesús cerró sus ojos y sus oídos a cualquier otro argumento ajeno a la voz de Dios. Se dedicó a la disciplina de conocer y dejarse guiar por lo que Dios le decía. Jesús pudo vencer entonces esa enfermedad de la que les hablaba. Pudo estrechar el abismo inmenso que pudo haber existido entre lo que Dios pensaba y decía de él o lo que su familia, sus vecinos, sus líderes religiosos, sus enemigos o sus propias voces internas decían de él. Y Jesús decidió creerle más a Dios que a cualquier otra voz. Esa forma de verse la fueron aprendiendo sus discípulos. Esa forma de verse la entendió y la vivió Pablo. El apóstol expresa esto como un tesoro valiosísimo depositado en vasijas de barro, algo poco atractivo, algo aparentemente insignificante para los ojos superficiales del mundo, pero que quien logra descubrir encuentra la plenitud que tanto busca. Está allí, en el interior de todo ser humano. Usted y yo contamos con esa realidad interior, pero debemos descubrirla, porque eso que Dios ve en nosotros es invisible para el mundo. Realmente no nos formaron natural y culturalmente para ver lo invisible. Nos interesa mucho saber el concepto que el mundo tiene de nosotros. Por ejemplo, cuánta expectativa y sufrimiento hay alrededor de un like. Cuánto interés por saber si le agradamos a nuestros seguidores. Hoy la identidad de muchos, y no son solo los jóvenes, está dependiendo casi que totalmente del concepto del mundo de las redes sociales, el concepto de desconocidos, a veces incluso de los enemigos. Conocer lo que Dios ve en mí debería ser más grande, debería ser mi gran interés. Las grandes realidades nuestras las conoce Dios y Dios nos las revela,
pero de una manera muy distinta a los argumentos del mundo. Y por eso necesitamos luz para ver lo invisible. El problema es que a veces alumbramos con la luz equivocada, intentamos ver a partir de la claridad muchas veces sesgada de nuestra familia, amigos, a veces queremos interpretar nuestra vida a la luz de lo que dice el consumismo, la ideología del momento. No exagero si digo que hay personas que definen su vida alrededor del tarot. A veces sacamos conclusiones y sentencias nuestras a partir de nuestros sentires, que casi siempre son tan faltos de objetividad. En la segunda carta a los Corintios dice en el capítulo 4, versículo 6, pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Es la luz de Dios, es decir, sus argumentos, sus razones, su verdad, lo que realmente nos permite descubrir nuestro valor, y lograr esa claridad interior es algo por lo que vale la pena luchar. Lo más especial es que quienes se inquietan por esa mirada, es decir, quienes se lanzan a la meta de aprender a ver lo invisible, se encuentran con una verdad insospechada de sí mismos. Dios nos ve como nadie más nos ve. Como los apóstoles, como Pablo, como a Jesús, Dios nos sigue hablando y clarificando las verdades de nuestra identidad. La oración, el estudio de la palabra y muy especialmente la guía y el acompañamiento de la iglesia son recursos con los que hoy contamos para aprender lo invisible de nosotros mismos. Finalicemos con una oración, pidámosle a Dios esa luz para que podamos ver eso que Él está interesado en revelarnos. Señor y Padre bueno, es muy esperanzador saber que tú, el soberano, tienes el conocimiento pleno de quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Yo te agradezco por tanta generosidad expresada en nuestra vida. Tu palabra, nuestro Señor Jesús, la Iglesia, nos vienen revelando misterios extraordinarios acerca de nosotros mismos. Y quiero pedirte, Señor, por la situación de cada persona que ha entendido la gran necesidad de abandonar cualquier otra voz, cualquier argumento que contradice tu verdad. Permite que tu luz brille en el interior de nosotros para poder ver lo invisible, para poder descubrir el verdadero valor y significado de nuestras vidas. Y líbranos, Señor, de tanto sufrimiento y engaño y afán. Solo lo que tú dices acerca de nosotros nos da paz y esperanza. Ayúdanos a entenderlo y a creerlo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.